caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo de tu amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Entonces hoy vamos a ver los capítulos del 19 al 22. Muy bien. Para los que no han estado viniendo últimamente, les quiero comentar que lo que estamos haciendo es revisando el libro superficialmente, no de manera muy profunda, pero de alguna forma estamos viendo el libro de Primera de Reyes, que narra cómo se dividió toda la nación de Israel, se dividió en dos reinos, ¿no? El reino del norte, básicamente 10 tribus, y el reino del sur, la tribu de Judá, fundamentalmente, pero también incluía esto a Benjamín. Muy bien, vamos a leer esta parte que representa un resumen de la clase de hoy. Sin embargo, vamos a ir viendo también algunas referencias importantes de cada capítulo, y lo van a notar. Y finalmente trataremos de referirnos a versículos específicos que tienen que ver con los hechos que vamos a narrar. Muy bien, para empezar, voy a hacer un resumen general, decía. Ustedes lo tienen a la mano por si acaso, pueden seguirlo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, narra la historia del profeta Elías, quien huyendo de la reina Jezabel, tras la victoria en el monte Carmelo, después de derrotar a los profetas de Baal, incluso los llegó a degollar, ¿verdad?, en el torrente de Sison. Dice, cae en una profunda desesperación y agotamiento físico y emocional. Esto le ocurrió al profeta Elías. Me hace recordar cuando Santiago menciona sobre los hombres de fe, los gigantes de la fe, y dice que ellos eran hombres semejantes a nosotros, con las mismas debilidades. Así que ya me imagino aquí, imagínense que dijéramos, ok, yo soy profeta y pues bueno, con todo lo que he pasado, me quieren matar, ya me quiero morir mejor. Y esto le ocurrió a Elías. Llegó a un momento de desgaste físico y emocional tremendo. Dios en su fidelidad lo restaura, enviándole alimento y bebida a través de un ángel. Y posteriormente se le manifiesta no en un fuerte viento, terremoto o fuego, sino en un silbo apacible y delicado en el monte Horeb. Aquí dice que le envía alimento y comida a través de un ángel, pero este ángel, quiero hacerles saber, es el ángel de Jehová. Y hemos hablado de la cristofanía, ¿verdad? Que el Hijo, antes de hacerse carne, se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Hacía sus apariciones. Cuando Dios se manifestaba así, en forma corporal, no de carne propiamente dicho, pero como para hacerse visible, como una manifestación visible. A esto se llama teofanía, pero como los estudios demuestran que era el Hijo de Dios quien hacía estas apariciones, ¿no? Por eso se dice también cristofanía, para ser más precisos. Muy bien, continuamos. Dios también le da ánimo revelándole que no está solo, porque es lo que creía Elías, ¿no? Dice, han matado a tus siervos, a los profetas, y solo yo he quedado y también buscan mi vida. Pero no, Dios le hace saber que hay 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Finalmente el capítulo concluye con Elías recibiendo la orden divina de volver y elegir
ungir a Eliseo como su sucesor. En Primera de Reyes 20, es el capítulo 20, el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, ataca a Israel, pero Dios le da la victoria a Acab sobre las fuerzas sirias en 2 ocasiones. La primera ocasión contra un ejército mucho menor y una segunda ocasión con un ejército mucho más grande que pensaba que Dios solo podía actuar en las montañas. Como dijeron los siervos de Ben-Hadad, es que el Jehová de los hebreos es Dios de las alturas, de las montañas, pero prepara una batalla en un terreno llano, en la llanura, y vas a ver que es diferente el resultado. Como que lo estaban desafiando a Dios. Bueno, continuamos. La desobediencia de Acab, después de derrotar, por supuesto, a los sirios, ¿no? Que Dios le había dicho específicamente que lo acabara, que lo matara al rey Ben-Hadad, pero él no lo mató. Acab desobedeció. Algo similar a la desobediencia que tuvo el rey Saúl, ¿se acuerdan? Cuando no mató al rey de los amalecitas, ¿no que le perdonó la vida? Igualito aquí Acab comete ese mismo pecado de no obedecer a Dios. Bueno, dice, la desobediencia de Acab al perdonar a Ben-Hadad en lugar de destruirlo como Dios ordenó, lleva a que un profeta le anuncie que su vida, la vida de Acab y la de su pueblo, serán castigadas con la muerte en lugar de Ben-Hadad. Bueno, pasamos al capítulo 21. Este capítulo narra el episodio de cómo Acab, incitado por su mujer Jezabel, literalmente robaron la viña de Nabat, matándolo. Pero bueno, dice, incitado por su malvada esposa Jezabel, Nabot fue falsamente acusado de blasfemia, ¿no? De haber blasfemado contra Dios y contra el rey, lo cual fue falso, y asesinado, apedreado por el pueblo, lo que permitió a Acab tomar la posesión de su propiedad. Como castigo, el profeta Elías anunció el juicio divino sobre la casa de Acab y Jezabel. Sin embargo, y aquí viene la cosa sorprendente, este hombre malvado se arrepintió de corazón, se humilló ante Dios. Dice, ante el arrepentimiento y la humillación de Acab, no se olviden, la misericordia de Dios siempre es grande, no importa cuán malvada es la persona, pero si esa persona con un corazón sincero se arrepiente, se humilla ante Dios, Dios los perdona. Es increíble, la misericordia de Dios es inmensa, difícil de comprender. Nosotros los humanos, de hecho, pues no tendríamos ese nivel de compasión o de misericordia propiamente dicho. Dice, debido a ello Dios pospuso la calamidad para los días de su hijo. Es decir, toda la destrucción de su casa no la hizo mientras él vivía, sino que pues, lo dejó para después que muera, en los días de su hijo, el que le va a suceder a Acab. El último capítulo 22, narra cómo los reyes Acab, el rey Acab de Israel, y Josafat, rey de Judá, se aliaron para ir a la guerra contra Siria. Miren, aquí tenemos, Josafat fue hijo de Asa, ¿no? Después que murió Asa, lo sucedió Josafat. Y Acab fue hijo del rey Omri. Y Acab se casó con una mujer de Sidón. No una israelita, sino una mujer de Sidón, una mujer pagana. Ellos se casan y el que le va a suceder a Acab después que él muera va a ser su hijo Ocosías. Y prácticamente el libro de Primero de Reyes termina mencionando a estos dos últimos reyes que quedan, Josafat y Ocosías. Josafat por el lado del reino de Judá y Ocosías por el lado del reino de Israel. En rojo están los reyes de Israel y en verde están los reyes de Judá, para tener un poquito de referencia. Muy bien. Entonces, así es como termina el capítulo 22. Dice, Acab murió en la batalla porque pues desobedeció a Dios y por eso Dios lo castigó.
Pero hubo un pequeño trama y un drama, diría yo, porque en un momento dado el rey Acab habló de esta ciudad que se llama, está aquí, Ramot de Galaad. Y esto estaba en el territorio que correspondía a la tribu de Gad. Ramot de Galaad estaba cerca de la frontera, de alguna forma más cerca de Siria. Así que los sirios habían conquistado la tierra de Ramot de Galaad y la tenían bajo su posesión. En un momento dado, Acab dijo, pero esa tierra nos pertenece. Así que él le declara la guerra al rey de Siria en un intento de recuperar esa tierra. Para ese momento lo estaba visitando el rey Josafat de Judá y le dice, lo invita, ¿no? Mira, voy a luchar contra el rey de Siria porque quiero recuperar este territorio, esta ciudad de Ramot de Galaad. Y Josafat consiente en ir con él, ¿no? Pero antes de ir, Acab había consultado a sus profetas, que tenía sus propios profetas. Pero nosotros sabemos que los profetas de Jehová estaban en Jerusalén y Acab era el rey de Israel y Jerusalén no estaba en el territorio de Israel, del norte. Así que él tenía sus propios profetas y menciona que eran como 400. Me hace recordar el episodio anterior cuando Elías lo desafió a Acab, le dice, reúne al pueblo de Israel en el monte Carmelo, ¿no? Reúne al pueblo de Israel, reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y dijimos, ¿no?, que los únicos que se presentaron fueron los 450 profetas de Baal. Y también comentamos que los profetas de Acera no se presentaron, quizás como que dijeron, esto está medio raro, y decidieron no ir. Por eso es que Elías solo mató a los profetas de Baal, 450. Pero aquí menciona que Acab consultó con 400 profetas. Si habían muerto los de Baal, ¿quiénes eran los que quedaban? Eran estos 400 del culto a la diosa Acera, que él consultó porque eran sus profetas privados. Bueno, Josafat, que era de Judá, él entendía pues que esos profetas, pues, ¿cómo dirían? Son fake. Esos no son verdaderos profetas porque los profetas de Dios, los verdaderos, están en Jerusalén. Estos profetas que tienes tú acá, no se lo dijo personalmente, pero de hecho que él sabía que. Y preguntó de una manera muy sutil y le dice, ¿acaso no hay algún otro profeta de Jehová a quien consultemos? Hace la pregunta a Josafat, ¿no? Y Acab le dice, sí, todavía hay uno, pero yo lo aborrezco porque siempre profetiza en contra de mí. No hable así, le dice el rey Josafat. Y lo manda a ver, que Acab ordena a uno de sus siervos que lo traigan a este profeta, es Micaías, es su nombre. Y él llega, ¿no? Y al llegar, él pues lo somete a las preguntas respectivas, Acab. Pero más antes de ello, a propósito, quería también comentar esto. Los enviados que fueron a traerlo a Micaías le habían dicho, ¿sabes qué? Todos los profetas a una han profetizado victoria para bien de Israel. Así que, por favor, tú profetiza pues algo parecido, ¿no? Algo de bien. Y Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él me dijere, eso diré. Yo como quien dice, yo no estoy aquí para complacer a hombres, complacer a reyes. Pero lo curioso es que cuando llega y le pregunta a Acab, dinos Acab, ¿Dios va a entregar en manos de Israel a los sirios? Y curiosamente Micaías dice, sí, le dice, anda, ve que Dios lo va a entregar. Pero ya, yo creo que lo dijo de forma sarcástica o de alguna forma no muy creíble, porque Acab le dice, ¿por cuántas veces tengo que jurarte
por Jehová, que solo me digas la verdad. Como que Acab no le creyó, ¿no? Y entonces ahí fue que Micaías le dijo, yo vi a este pueblo perdido, como ovejas sin pastor, y todo el pueblo dispersado. Y le dice, y tú serás derrotado y tú vas a morir. Entonces Acab pues se enojó y lo hizo que lo tomen prisionero y que lo lleven a la ciudad de donde estaba el príncipe, uno de los príncipes ahí, Joram, que lo encarcelaran, que lo tuvieran con pan de angustia y agua de aflicción. Algo así, hay una frase, como diciendo, pues, teniéndolo muy torturado quizás, ¿no? Con hambre y todo esto. Y dijo Micaías, si tú regresas en paz, entonces Jehová no ha hablado a través de mí o por medio de mí. Y fue que se cumplió lo que dijo Micaías. Perdió Israel la batalla y murió Acab, ¿no? Y tristemente pues se acabó su reino. Y le sucedió su hijo Ocosías más después. Ya vamos a hablar sobre eso, sobre detalles. Simplemente se menciona en los capítulos finales un poquito de Ocosías y de Josafat, pero en los capítulos de los primeros capítulos y los subsiguientes se va a hablar en más detalle de Josafat y de Ocosías. Bueno, vemos aquí que dice, Acab murió en la batalla, tal como Micaías había predicho, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Ahora sí, vamos a ver un poquito más de detalles, capítulo por capítulo. He hecho un resumen general de los 4 capítulos, pero ahora vamos a ver otra vez, capítulo por capítulo, un poquito más de detalles. Decía, la amenaza de Jezabel. Después de la victoria de Elías sobre los profetas de Baal y la ejecución de ellos en el monte Carmelo, esto está relatado en el capítulo 18 que ya hemos visto la semana pasada. La reina Jezabel juró matarlo, ¿no? Dijo, vive Jehová, y aún me añada que si mañana a esta hora no estás como uno de estos profetas que has matado tú. ¿Y qué pasó? Que pues Elías entró en pánico, porque recuerden, él era un ser humano, después de todo. Como dijo Santiago, igual que nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas pasiones, etcétera, con los mismos temores. Si alguien nos amenaza, pues sentimos miedo, es natural, somos seres humanos. Bueno, eso le pasó a Elías. Así que Elías tuvo miedo y entró en una desesperación, en un agotamiento, decíamos, físico y emocional. Dice aquí, abrumado por el miedo y el aislamiento, porque el entendido de él es que todos los profetas de Jehová habían muerto y que el resto del pueblo, pues no le importaba a Dios. Dice, Elías huyó al desierto y cayó en un estado de profunda desesperanza. Él en realidad fue a la región del sur, a una ciudad que se llama Beerseba, en Judá, que originalmente era parte del territorio de Simeón, no sé si se acuerdan ustedes, pero finalmente Judá lo incorporó como parte del territorio de Judá. Así que se fue él con su criado y lo dejó a su criado ahí, y él siguió caminando por el desierto y llegó a un lugar donde había un árbol que se llama el enebro, un árbol, me imagino que daría algo de sombra, y ahí fue a refugiarse seguramente del sol. Enebro es el nombre del árbol. Y allí pues ya completamente desmoronado, completamente abatido, le dice a Dios, ya basta Dios, ya por favor, ya déjame ir, mátame mejor, yo no soy mejor que mis padres. A ese punto bajo llegó él en su desesperación, ¿no? Qué tremendo. Bueno,
Eso está en el capítulo 19:4. Bueno, luego sigue la intervención de Dios. Dios envía un ángel para alimentarlo y darle de beber, restaurando sus fuerzas físicas y animándolo a continuar el viaje hacia el monte Horeb. Recuerden que dijimos que ese es el ángel de Jehová y lo vio 2 veces, no una vez, 2 veces. En la segunda vez dice, y el ángel de Jehová vino por segunda vez. Por eso nos damos cuenta que era el ángel de Jehová. Dice. En el monte Horeb, él se fue al monte Horeb, encontró una cueva y se metió en la cueva. Seguro esperando ahí que Dios se lo recoja, se lo lleve, ¿no? Dice, pero Dios desarrolló unos fenómenos naturales. Ahí hubo un viento, terremoto, fuego, y cada vez se dice que Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y después hubo un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Jehová, ¿no? Dando a entendernos, Dios se manifiesta en la paz. En la paz. Eso está en Primera de Reyes 19, versículos 11-12. Enseñando a Elías que la experiencia espiritual transformadora no se encuentra en lo físico, en lo ruidoso, como el terremoto, el fuego, etc., sino en un encuentro íntimo con Él, que es lo que nos da la paz, ¿verdad? Y luego, Elías es comisionado por Dios. Dios lo envía con 3 misiones. Primero, ir y ungir a Hazael. Hazael era un siervo del rey Ben-Hadad de Siria. Pero Dios lo había escogido a Hazael para que sea rey en lugar de Ben-Hadad. Qué curioso, porque Dios no solamente es Dios de los hebreos, Dios es Dios del mundo. Él tiene autoridad hasta en los pueblos paganos, que Siria era un pueblo pagano. Y que Dios estaba decidiendo quién iba a ser rey, quién lo iba a suceder a Ben-Hadad. Y le comisiona a Elías que él lo haga, ¿verdad? Y luego le dice, también vas a ungir a Jehú, hijo de Ninsi, para que sea rey sobre Israel. Y aparte vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que sea tu sucesor. Así que le comisionó 3 tareas. Pero nosotros vamos a ver después en el libro de Segunda de Reyes que él apenas pudo cumplir la tarea de ungir a Eliseo como su discípulo y sucesor, que él no hizo lo demás, porque Dios lo mandó a Elías, ve y unge a Hazael por rey, pero él no fue. Parece ser que Elías, como que seguramente ya le dijo a Dios, pues no, definitivamente yo ya no quiero seguir siendo profeta. Y Dios, pues, le dice, ok, vas a ungir a Eliseo. Eliseo va a tomar la responsabilidad, va a tomar la antorcha de Elías y va a completar o va a cumplir la tarea que Dios originalmente le había dado a Elías. Eliseo la va a cumplir, porque más después vamos a ver que Eliseo, en efecto, a través de un varón de los profetas, manda a elegir a Jehú, y él también le habla a Hazael con respecto al reinado de Siria. Entonces, de esa forma, Eliseo completó la tarea que no pudo o que no quiso completar Elías por cansancio, por agotamiento, por lo que fuera. Eliseo se encargó de cumplirlo. Muy bien, eso lo veremos en detalles cuando entremos a Segunda de Reyes. Continuamos. Dice aquí, también Dios le revela a Elías que no estaba solo. Porque eso es lo que creía Elías. Elías dice, han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado. Y por último me quieren quitar la vida también a mí. Y Dios le revela a Elías que no está solo, sino que ha reservado 7,000 personas de Israel, en Israel, que son fieles a él, lo cual es un gran consuelo para el profeta, ¿no? Que inicialmente se sentía pues completamente solo, abandonado. Pero ahora dice, no, hay otros hermanos
en la fe, quiero decir, ¿no? Que no habían doblado sus rodillas para adorar a este Dios pagano. Y seguimos, el llamado a un nuevo ministerio. Este nuevo ministerio iba a recaer en este personaje que se llama Eliseo. Dice aquí, Dios instruye a Elías a volver y ungir a Eliseo como su discípulo y sucesor, demostrando que Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Dios no hace las cosas al azar o improvisa por ahí, no, Dios tiene su plan. Dios tiene un plan para asegurar la continuidad o continuación del ministerio para confrontar la idolatría en Israel, porque la idolatría no se iba a acabar, la idolatría pues siguió. Muy bien, ahora nos toca el capítulo 20, pero antes de entrar al capítulo 20, quisiera mencionar que esta secuencia realmente en el libro original, en el hebreo, no existe. O quiero decir, ese orden no existe. Antes del capítulo 20 en realidad va el capítulo 21. Es así. Y ahora ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos en nuestra Biblia el capítulo 20 antes del capítulo 21? Pues porque parece ser que la Biblia, especialmente los que usan estas versiones en español, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, etc., la secuencia de libros fue tomado, esa secuencia, como una copia de la secuencia que seguía la Biblia Vulgata, la Biblia latina de la Iglesia Católica. Y no es de extrañar porque pues muchas de estas Biblias fueron traducidas por protestantes, es decir, católicos que abandonaron la fe católica, la Iglesia Católica, la institución católica, como querramos llamarle, y formaron el movimiento protestante, ¿no? Eran católicos que se salieron de la Iglesia Católica, así que cuando ellos tradujeron la Biblia, pues aunque no adoptaron los libros apócrifos, pues siguieron la misma secuencia de libros, pero hay un orden diferente. Por eso es que la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, que usamos mucho, no sigue un orden histórico de los libros, de tiempo, de secuencia cronológica, decimos. Porque hay libros que deberían estar primero que otros, porque se escribieron primero que otros. ¿Okay? Entonces, bueno, en su momento estaremos haciendo hincapié en estos detalles. Ok, nomás quería advertirles que el capítulo 21 en los originales del hebreo, primero va el capítulo 21, luego viene el capítulo 20. Ahora, si ustedes quieren, pues cámbienle de número. Al 20 llámenle 21 y al 21 llámenle 20. Algunos dirán, pero ¿qué importancia tiene eso? Sí tiene importancia porque si uno no lo ve así, pareciera que quiere decir otra cosa, como que va a continuar los eventos anteriores, y no es así. Ok, si ustedes quieren, para ser consistentes con lo que estoy explicando, nos vamos a saltar al 21 primero y después volvemos al 20, ¿ok? Ok, aquí viene el capítulo 21, que debería haber sido el 20. Dice, Acab y la viña de Nabot. La avaricia de Acab. El rey Acab deseaba la viña de un hombre llamado Nabot, y esta viña estaba cerca del terreno o territorio de las propiedades de Acab. Así que él codiciaba esa viña. Y la codiciaba tanto que estaba dispuesto a darle incluso al dueño, a Nabot, al dueño de esta viña, darle, si es posible, otras viñas más grandes, mejores, o si él quería, pagarle en plata, por un precio posiblemente mayor a su precio real. No, pero Nabot se negó. Dios me libre. Jehová no permita que yo te dé la propiedad de mis padres a ti, porque parece que Nabot despreciaba al rey por sus prácticas idolátricas. Muy bien, y se regresó pues acá triste, se acostó, volteó su rostro y no comió. La reina Jezabel lo notó y le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás triste? No, ya le cuenta.
que pues yo quiero esa viña y Acab no me la quiere vender. Y le dice, ¿no eres tú el rey de Israel? ¿No eres tú quien gobierna? Y dice, no te preocupes, yo te voy a conseguir la viña. Y es así como Jezabel tramó un plan para que Nabot fuera condenado por blasfemia contra Dios y el rey, utilizando falsos testigos para incriminarlo. Y ese es lo que hizo Jezabel. Y que en efecto lo inculparon de que había blasfemado contra Dios, contra el rey, y lo apedrearon, lo lapidaron y murió. Dice, Nabot fue apedreado hasta morir, y luego Jezabel le dice, desciende y toma la viña, porque ha muerto Nabot, y ahora la viña está lista para que la tomes, es tuya. ¿No? Prácticamente la estaban robando, ¿verdad? Es propiedad ajena. Y matándolo primeramente. Y Acab se apoderó de su viña como lo había deseado. Para esto Dios le dice a Elías, ve y confronta a Acab y dile qué es lo que ha hecho. Has matado y ahora vas a tomar posesión. Le da ese encargo a Elías que le diga eso, ¿no? Y luego se le apareció a Acab y Acab le dice, ¿no? Le dice, me has encontrado tú mi enemigo. Le dice así, ¿no? Y bueno, él le dice, tú eres el que te has corrompido con la idolatría contra Dios. Y ya le da la profecía de que su casa va a ser destruida y todo eso, ¿no? Dice, al escuchar la profecía, que era muy terrible, dice que todo su linaje iba a ser destruido, su mujer, él, sus hijos, toda su casa, sus propiedades, todo iba a ser destruido. Dice, al escuchar la profecía, Acab se humilló, se vistió de cilicio, ayunó y durmió sobre ceniza. Quiere decir que tuvo un arrepentimiento genuino. Y es lo que les dije antes, la misericordia de Dios es tan grande que no importa cuán pecador una persona pueda ser, pero si realmente se arrepiente y se humilla de corazón, la misericordia de Dios nunca va a faltar. Así que, hermanos, cuando nosotros caemos, nadie está libre de caer. No nos olvidemos que las misericordias de Dios son grandes. Lo único que necesitamos hacer es humillarnos, arrepentirnos y humillarnos, nada más. No es que Dios ya se va a cansar de nosotros. Dios no se cansa. Sabe que somos sus hijos y Él nunca nos va a abandonar. Debido a la genuina humildad y arrepentimiento de Acab, Dios decidió no traer el mal sobre él durante sus días. No es que Dios omitió el castigo, simplemente lo postergó. No lo trajo mientras él estaba con vida, pero lo dejó para después, para el tiempo de su hijo. Ya sabemos quién fue su hijo sucesor, Ocosías, ¿verdad? Eso está en el capítulo 21, 29. Ahora sí pasamos al capítulo 20. Es lo que sigue. Sucede que para ese tiempo Ben-Hadad regresó a pelear otra vez con Israel. Habían pasado como 3 años que no había conflicto. Y Ben-Hadad le manda a decir, Acab, todo lo que tú tienes, tus bienes, tus mujeres, tus hijos son míos. Y él le contesta, no, es verdad, Señor mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero más después le manda a aclarar, lo que yo quise decir es que tú me darás tus riquezas, tus bienes, tus mujeres y tus hijos, me los vas a dar. Y es más, voy a enviar emisarios que van a registrar tu casa y la de tus nobles, para que no se guarden nada, no se dejen nada por ahí escondido. Entonces él consultó con su consejo, con sus consejeros, con sus advisors, diríamos, ¿no? Sus hombres que le daban pues las recomendaciones, qué hacer y qué no hacer. Y le dijeron, no le hagas caso, no le hagas caso. Entonces él respondió que él no podía cumplir ese segundo requerimiento por parte del rey de Siria, Ben-Hadad.
Y Ben-Hadad le mandó otra vez un mensaje diciendo que así y aún me añadan los dioses, que el polvo de Samaria no bastará al puño de mis hombres, de mi ejército, al puño de Siria. Porque Siria tenía un ejército numerosísimo y tenía para ese tiempo, había acumulado un número grande y tenía otros reyes que lo acompañaban, que le secundaban en su empresa. Así que era una cosa pero enorme. Para el pueblo de Israel que iba a ponerse ahí al frente, pues era como un grupito pequeño. Entonces, pues, con todo, como ya habían tenido enfrentamiento, no antes Israel y Siria, y Dios le había dado la victoria a Acab 2 veces. Esta siguiente vez, dice, al principio Acab cede a las demandas de Ben-Hadad, luego se niega a ceder en una mayor segunda exigencia. Esto lleva a Ben-Hadad a enviar un nuevo ejército para atacar la ciudad. La primera batalla, Dios, sin embargo, le ofrece la victoria a Acab. Dice, Dios le promete la victoria a Acab a pesar de su ejército pequeño, diciendo que serán derrotados por los jóvenes de los príncipes de las provincias. En otras palabras, por los seniors, por los juniors, los príncipes de las provincias, los que tienen menos experiencia, ellos van a vencer al ejército. Y él pregunta, ¿no? ¿Y quién va a iniciar la batalla? Y el enviado por Dios le dice, tú empezarás la batalla, le dice Acab. La victoria es total y Ben-Hadad apenas logra escapar con sus jinetes, apenas se libró. La segunda batalla, pasó un tiempo. Ben-Hadad, aconsejado por sus líderes, los militares, los estrategas, le dijeron, ¿sabes qué pasó? Es que el pueblo de Israel, los dioses de Israel, son dioses de las alturas, de las montañas. Por eso nos han ganado. Reconstruye tu ejército. Saca a los reyes que estaban liderando las compañías y pon capitanes. Y reemplaza todo tu ejército nuevo, el que perdiste, reemplázalo. Carro por carro, caballo por caballo, etc. Y haz un nuevo ejército. Y así lo hizo. Y esto pues como que estaban provocando a Dios, como diciéndole, Dios, Jehová, tú puedes arriba, pero acá abajo no puedes. Y Dios les da una tremenda lección. Bueno, así es. Aquí va la segunda batalla, dice, Ben-Hadad, aconsejado por sus líderes, decide atacar en los valles en lugar de las montañas, creyendo que Dios solo es fuerte en las alturas. Pero Dios le dio la victoria a Israel nuevamente. Dice que en un solo día, 100,000 hombres de a pie del ejército sirio murieron. Qué bárbaro, ¿no? Y 27,000 de los que iban huyendo llegaron a una ciudad que se llamaba Afec. Les cayó un muro encima y murieron 27,000. Es que mínimo 127,000 del ejército sirio perecieron. Así que ya se imaginarán, todo mundo disparándose, el mismo Ben-Hadad huyendo por su vida, salió con un caballo hasta que llegó a esconderse, pero por supuesto él sabía que la victoria había sido de los israelitas y que lo iban a llamar, y sus consejeros le dijeron, hemos oído que los israelitas son compasivos y mira, si te vistes de cilicio, nos ponemos sogas en los cuellos, vamos y nos presentamos, por ventura quizás te perdone la vida, le dicen sus siervos al rey, ¿no? Y así lo hizo, se vistió pues de prisionero, con una soga en el cuello, se vistió de cilicio y todo eso. Y Acab preguntó, ¿dónde está Ben-Hadad? Y le dijeron, bueno, tu siervo, ¿vive Ben-Hadad? Sí, vive, todavía vive, y tu siervo pide que por favor le perdones la vida. Y dijo, si él está vivo, entonces no hay problema, mi hermano es, yo no lo voy a hacer daño. Dios le había ordenado matarlo a Ben-Hadad. Ese fue el encargo que Dios le había dado a Acab. Y Acab no cumplió. Dice,
la desobediencia de Acab. Después de la segunda batalla, Acab, en lugar de matar a Ben-Hadad, como Dios había ordenado, lo deja ir libre. Y luego viene un profeta, ¿no? Un profeta de Dios se disfraza para poder hablar con Acab. Y pues este profeta le dice a uno de sus compañeros, golpéame, y no lo quiso golpear. Y le dijo, porque no me has golpeado, cuando te vayas de aquí un león te va a encontrar y te va a matar. Y así fue, así le pasó. Luego le dice a otro profeta, golpéame. Y este sí le golpeó, de cierto, y lo hirió. Y este profeta, pues herido, se puso su venda, ¿no? Como para hacer presencia de que era un hombre que venía de guerra, ¿no? Estaba herido. Y se le presenta a Acab, ¿no? Le cuenta una historia sobre un soldado que perdió a un prisionero que debía vigilar, que se lo encargó, y le dice, tu vida será por la vida de este hombre. Si este prisionero se escapa, tú pagarás con tu vida. Y el rey, bien suelto de huesos, le dice, bueno, tú mismo has dictado la sentencia, esa va a ser tu sentencia. ¿Para qué has dejado libre si te han ordenado que no lo dejes libre? Dice, el profeta entonces se quita el vendaje y Acab se da cuenta que es uno de los hijos de los profetas. Dice, este profeta declara, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Qué bárbaro, una sentencia muy grande. Acab regresa a su casa en Samaria, triste y enojado, pero no por el pecado que había cometido, sino por las consecuencias que le habían anunciado que iba a sufrir, ¿no? ¿Ya? La viña ya pasó, ahí no sigue la viña estaba más antes. Digo esto para que no parezca como que la viña, el evento de la viña tenía algo que ver con esto, ¿no? Ok, llegamos al capítulo final, capítulo 22. Aquí es cuando el rey habla de ir a rescatar, liberar esta ciudad que los sirios habían tomado, Ramón de Galaad, y lo estaba visitando Josafat y le pide que lo acompañe. Le dice, tú sigue con tus ropas reales, yo me voy a disfrazar para entrar en la batalla. Y él había consultado a sus profetas, a los 400 profetas, para complacerlo básicamente, ¿no? Y que todos le inauguraban la victoria y le decían, ¿no?, que Dios entregaría la ciudad en sus manos. Luego Josafat preguntó, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces Acab hizo traer a Micaías, a quien aborrecía porque sus profecías siempre eran adversas a lo que quería Acab. Micaías declaró que Dios había puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y advirtió a Acab de su derrota y muerte. Había uno de estos profetas que se llamaba Sedequías, hijo de Kenaana, era su nombre. Se había hecho unos cuernos de hierro, así, ¿no? Y le decía a Acab, con estos cuernos, dice el Señor, mintiendo, con estos cuernos derrotarás al ejército egipcio. No era cierto. Y es lo que dice Micaías. Todo esto que dicen los profetas son mentiras, porque Dios ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas. Y Acab no lo creyó, por supuesto, ¿no? Y lo va a hacer encarcelar. Y él le advierte, ¿no?, que vas a ser derrotado y vas a morir, le dice Micaías. Bueno, luego dice, a pesar de la advertencia, Acab fue a la batalla. Para eludir el peligro se disfrazó como un combatiente cualquiera. Pero dice que un hombre de los sirios disparó una flecha, disparó su arco a la aventura, dice, y hirió a Acab. Y Acab le dice a su hombre que estaba en el carro, le dice, sácame de aquí porque estoy gravemente herido. Pero la batalla había avanzado de tal manera que él quedó encerrado, no se podía mover. Entonces estuvo toda la tarde hasta que murió. Quedó ahí y murió cumpliendo la profecía de Micaías. Herido el rey Acab, murió al atardecer y su carro fue lavado y su sangre lamida por los perros, como había sido profetizado. Porque así fue como lamieron la sangre de Nabot, ¿no? Así también los perros lamieron la sangre de Acab. Y este capítulo 22 termina con la mención de que Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Por eso habíamos mencionado a Josafat, porque él fue contemporáneo con Acab, Josafat, hijo de Asa. También menciona que después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías reinó en su lugar. Y ahí nos quedamos, ahí termina el libro Primera de Reyes.
Segunda de Reyes, los primeros 5 capítulos para la siguiente semana, si Dios nos presta la vida. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre amado, por este tiempo que estamos revisando estos libros. Ayúdenos, Señor, a aprender a temerte, a saber que tú eres un Dios celoso, que no toleras idolatría, pero también no toleras desobediencia. Cuando tú nos ordenas, Señor, a hacer lo que debemos hacer, que siempre tengamos ese temor tuyo en nuestros corazones para obedecerte fielmente, como dice tu palabra, y no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias por estas enseñanzas, por lo que aprendemos aquí, Señor. En Cristo Jesús, acompáñanos a la segunda parte para escuchar tu palabra en el santuario. Amén.